desarrollar varios aspectos relacionados con los problemas del país y quisiera compartir con ustedes los temas que hemos abordado. El primero de ellos ha sido expresar las consecuencias, el análisis relacionado con el sismo del día domingo. El día domingo, como ustedes saben, en pleno Día del Padre, se presentó un sismo de 6.1 grados que nos ha dejado muchas lecciones. Hemos podido advertir los procedimientos, revisar también las tareas de los organismos y de las instituciones que tienen que enfrentar los riesgos de desastre. En primer lugar, también quiero aunarme a las condolencias a las familias de este ciudadano que falleció como consecuencia de este movimiento telúrico en el distrito de Independencia. Es una lamentable muerte que enluta también a nuestra familia y justamente por eso también hemos realizado esta sesión de coordinación con todas las entidades. El día de hoy hemos podido verificar justamente con Defensa Civil, con el IGP, con el área de riesgos y desastres de la PCM, todas las medidas para que eventualmente cualquier tipo de desastre pueda ser atendido correctamente. Hemos podido, como les mencioné a su inicio, identificar aquellos problemas, aquellas situaciones, las hemos corregido y seguramente en menos de, al fin de semana tal vez, vamos a dar nuevas directivas que nos permitan coordinar con los organismos, con los gobiernos regionales y con los gobiernos distritales. Es muy importante porque esta tarea es una tarea, la tarea de defensa civil, si bien dice es tarea de todos, pero las responsabilidades recaen también en los presidentes de dichos organismos, en los alcaldes y en los funcionarios. Es tarea de todos en la medida que implica tomar las precauciones. Sin embargo, consideramos que para efectos de coordinar acciones desde el Consejo de Ministros vamos a incidir en estas coordinaciones. En segundo lugar, queremos también felicitar a la ciudadanía respecto del paro de transportistas. Es un paro que ha tenido evidentemente un origen de carácter muy subjetivo. Es probable que más allá de las implicancias que las peticiones mismas se hayan dado a conocer, tenga un carácter político. Felizmente ha sido un sector muy minoritario el que haya atendido o el que haya podido efectuar algún tipo de acción. No negamos la legítima preocupación que tiene la ciudadanía y en particular los transportistas con relación a la problemática de la seguridad ciudadana. No negamos tampoco que existan todavía algunos rezagos en los cuales tenemos que identificar y seguir actuando en favor, ¿no?, de la ciudadanía y de los señores transportistas. Lo que nosotros les decimos es que no se puede politizar una acción que además afecta a la población, que no permite transportarse con otras medidas como que son, por ejemplo, otras de carácter político. La Policía Nacional ha atendido adecuadamente su rol, hemos dispuesto también vehículos para que puedan transportarse la ciudadanía y los mercados de abastos el día de hoy también han atendido correctamente. Otro aspecto que nos merece preocupación, y en particular a mí como presidente del Consejo de Ministros, es expresar mi preocupación y lamentar lo que está ocurriendo en el sistema de justicia, en particular en el Ministerio Público, porque estamos observando como ciudadanos y también como institucionalistas cómo se afecta una institución tan importante como es el Ministerio Público y cómo afecta esto además la democracia. Creemos que esta situación que ahora se presenta, además de enfrentar a personas e instituciones, afecta la credibilidad en el sistema de justicia,
afecta a la institucionalidad de los órganos constitucionalmente autónomos, pero sobre todo afecta a la ciudadanía que quiere confiar en una justicia predictiva, que quiere confiar en un sistema de justicia que esté cerca a la población y que además presente que no existe ningún tipo o de politización o de afectación de la objetividad. Desde el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, el gobierno, el Ejecutivo, ofrece también la posibilidad de que estos temas puedan ser objeto de ventilación y, si es posible, si nos permiten nosotros intervenir, damos este espacio para poder compartirlo y analizarlo juntamente con todos los titulares del sistema en este marco que se refiere el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. No es para ustedes y mucho menos para nosotros que podemos hacer una grave crítica al sistema de justicia, tal vez no sea la justicia que nosotros quisiéramos tener en todos los aspectos. Hay por todos lados algunas impresiones, hay opinólogos a favor y en contra, pero lo que no podemos perder de vista, y desde el gobierno reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, con la democracia y con el respeto a la Constitución. Por ello, creo que es importante que desde el Ejecutivo expresamos nuestra intención de que este tipo de enfrentamientos puedan ser resueltos y nuevamente reitero, ofrezco el espacio de la reforma del sistema de justicia para que podamos ventilar estos temas y que no puedan pasar más allá o se puedan politizar. Quiero también reafirmar el compromiso del Ejecutivo en relación a la lucha contra el crimen transnacional organizado. El día lunes, como lo comenté la semana pasada, se ha dado inicio a la sesión anual del Pacto, que es el programa anual del crimen transnacional organizado con los fondos de la Unión Europea, que convoca más de 60, 70 actores, entre los cuales hay más de 40 países, entre países del Caribe, Centroamérica, América del Sur, 18 países de Europa y tal vez más de 10 organismos multilaterales comprometidos en el análisis, la evaluación y la presentación de propuestas contra la lucha, contra el crimen organizado transnacional. El crimen transnacional organizado, como les mencioné y lo reitero nuevamente el día de hoy, es un nuevo modelo de criminalidad, es una figura criminal que traspasa las fronteras y en la que no se encuentran necesariamente los vestigios del crimen o las personas en un solo territorio, en una sola región. Por eso es importante que los países, tanto de América, el Caribe, Estados Unidos y Europa, podamos coordinar acciones porque podemos identificar la ruta del dinero, la ruta de la criminalidad, la persecución, y esto nos va a permitir a nosotros tener una respuesta inmediata, pero sobre todo coordinada entre todos los estados para perseguir a aquellos que transgreden las normas y que hacen daño a todos nuestros países. Entre las normas aprobadas el día de hoy, también se presentan el proyecto de decreto supremo que ha sido aprobado, que prorroga por 60 días calendarios el estado de emergencia en los distritos de Manitea, Quimbiri y Cielo Punco de la provincia de la Convención. Bien, a continuación voy a invitar a los señores ministros que me acompañan el día de hoy. Me acompañan el señor ministro de Defensa, de Transportes y Comunicaciones, de Trabajo y Promoción del Empleo y de Vivienda y Construcción. Señor ministro de Defensa, señor Walter Astudillo Chávez, con uso de la palabra. Gracias, Premier. Un saludo a los medios de comunicación y por su intermedio a toda la ciudadanía. Informarles sobre las acciones del Comando Unificado Patás. Como ustedes conocen, hace aproximadamente 40 días el gobierno tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en la provincia de Patás, en los distritos de Patás, Parcoy y Tayabamba. Desde el primer día,
las Fuerzas Armadas coordinaron con la Policía Nacional del Perú, se hicieron todas las actividades de planeamiento y se han venido realizando una serie de acciones. Creo que la ciudadanía conoce las participaciones, las intervenciones que se vienen dando y todo dentro del marco de respeto a los derechos humanos. Al día de hoy se tienen acumulados más de 500 patrullajes de control territorial y de lucha frontal contra la minería ilegal. Y un aspecto importante es el apoyo de la población. La fuerza del orden ha tenido reuniones con la población y esto creo que es un aspecto a resaltar porque se recuperó el principio de autoridad, que es importante. Y no se perdió de vista las buenas relaciones con la población, porque es importante escuchar las necesidades y los reclamos que puedan presentar estas personas, porque de alguna manera pueden verse afectadas en sus actividades. Es así que transcurridos los primeros 30 días, se hicieron unos cambios, se amplió o se minimizó el toque de queda de 22 a 05:00 horas y se reactivaron o reanudaron las actividades productivas. Esto generó una mayor conexión con la población porque se sintió escuchada. Al día de hoy ya se ha restablecido de manera restringida todavía un puente de Chagual que era muy importante para el tránsito vehicular y el establecimiento de 3 puntos de control está dando excelentes resultados. Estamos haciendo ciertos reajustes para ser más efectivos aún y podría mencionar entre los logros más importantes de este comando unificado la intervención en 54 bocaminas, en 6 socavones, en más de una decena de plantas de beneficio y la recuperación de 14 fusiles y 12 pistolas, así como más de una veintena de detenidos. Pero no solamente se ha circunscrito esta estrategia, acciones directas contra la minería ilegal, sino que también el gobierno está aplicando una estrategia integral. Es así que el próximo martes se desarrollará la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible, o la Mesa de Trabajo de Desarrollo Sostenible en la provincia de Patás, en la cual se genera un diálogo entre todos los actores de la sociedad y las instituciones, los principales actores del Poder Ejecutivo, que en este caso está liderado por el Ministerio de Energía y Minas. Eso es en cuanto a Patás. También quiero resaltar que el día de ayer las Fuerzas Armadas, porque lo que quiero desde el sector, informar a la población que las Fuerzas Armadas no solamente están cumpliendo la misión que establece la Constitución, sino que además participa ayudando a la policía en los lugares donde está declarado estado de emergencia a nivel nacional, en este caso en la lucha contra la minería ilegal también, en la gestión de riesgos y desastres, y el día de ayer participamos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es quien lidera las plataformas itinerantes de acción social. Las Fuerzas Armadas actúan tanto con su marina de guerra, en la selva particularmente, en los ríos navegables, en los vías, digamos, pluviales, y también funcionan o participan la Fuerza Aérea en las vías aéreas, donde vía convenio apoyamos para el traslado de los alimentos que son necesarios para los programas sociales. Y el día de ayer asistimos con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social a un evento que creo que es digno resaltar porque no se ven en las noticias. Creo que no nos damos tiempo para ir a esos lugares remotos. El caso particular, ayer le menciono, estuvimos en Puica, que es un distrito a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar de la provincia Unión en Arequipa, y la verdad que fue muy emocionante el ver a personas
que están en zonas muy, muy alejadas, por tierra más o menos 15, 18 horas Arequipa, y la verdad que eso es motivo de resaltar, porque uno ve esperanza, ve injusticia, y de alguna manera el Estado tiene que acercarse más. Este es un trabajo que caracteriza al gobierno, lo hacemos en todas partes en los lugares más alejados del territorio nacional, y esperemos que los próximos gobiernos continúen cerrándose estas brechas, porque creo que es necesario darles esperanza, hacer justicia con esta población y también dignidad, que creo que es importante. Recuerdo uno de los letreros, de las pancartas de las personas que estaban presentes, que decía: Cuica también es el Perú. Creo que ese es un mensaje que nos debe hacer reflexionar y seguir trabajando para conectarnos más con la sociedad, con los que menos tienen y con los que más necesitan de la acción del Estado. Es todo, primero. Muchas gracias, ministro, por las noticias. Muy buenas, por ciento. Y a continuación, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, don Daniel Maurate. Don Daniel, con el uso de la palabra. Muchas gracias, Premier. Un saludo a todos los periodistas aquí presentes y también a toda la población que nos ve y que nos escucha por los medios de comunicación. En primer lugar, comenzaremos señalando de que el Perú está en marcha, los peruanos están trabajando, ayer han salido a trabajar, más del 95% de los peruanos ayer han trabajado. Nosotros hemos hecho una evaluación, una muestra de 3.413 empresas, y el resultado es que más del 95% han ocurrido a trabajar, 69,85% han hecho el trabajo presencial, 25,27% han trabajado utilizando el teletrabajo y solo el 4,88% no asistió a su trabajo. Creo que es una buena noticia, pero también es buena noticia el reporte que hizo el Instituto Nacional de Estadística respecto a la evolución del empleo en mayo del 2025. Así tenemos que la población ocupada ha crecido en 2% en la metropolitana, la adecuadamente empleada ha crecido en 11,8%, los subempleados han disminuido en menos 22,3%, y los ingresos promedios han crecido en 7,4%, que equivale a 148 soles. Por otro lado, la información que tenemos de planilla en marzo, correspondiente al mes de marzo, comparado marzo del 2024 con marzo del 2025, tenemos que el empleo ha crecido, ha ingresado a la planilla 6,8%, que significa 266.218 trabajadores más. Las mujeres han crecido, se ha incrementado su ingreso a la planilla en 7,7%. Los jóvenes han ingresado a la planilla en un porcentaje equivalente a 8,1%, y los ingresos también se han incrementado en 2,2%. Esas son buenas noticias. El Perú está en marcha, la gente está trabajando, los indicadores de empleo están creciendo, y también debo dar cuenta de que hemos estado en la asamblea, en la 113 asamblea de la OIT, y señalar que si bien el 2023 fuimos con observaciones con relación al convenio 87, referido a la libertad sindical, el 2024 observaciones con relación al convenio 169, debo referir que este año Perú ha ido a OIT sin ninguna observación. Además, hemos podido asistir como socios de la coalición por la justicia social, y además hemos tenido la oportunidad de participar también como miembros plenos titulares
del Consejo de Administración de la OIT, que es la máxima instancia administrativa de esta organización. Y además, el Perú en esta oportunidad ha llevado dos planteamientos que seguramente van a ser debatidos en las instancias de OIT. Una es que debemos fortalecer la institucionalidad del diálogo social como arma fundamental para este nuevo pacto social por la justicia social, y además también hemos planteado la posibilidad de que se evalúe de que el autoempleo pueda ser también considerado empleo formal y decente bajo ciertas características. Hoy día no todos los jóvenes, no todas las personas quieren ir a una planilla. Tradicionalmente se entiende el empleo formal en una planilla, en una empresa, con beneficios sociales, pero hoy mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, no quieren transitar a una planilla. Entonces es importante que se reconozca estas nuevas formas de trabajo, y entre ellas el autoempleo, también bajo ciertas características como empleo formal y como empleo decente. También finalizamos señalando de que ya en algunas semanas hemos lanzado el Registro Nacional de los Trabajadores que están en la informalidad, y anuncio que en las próximas horas ya estaremos presentando ante la comunidad, a la opinión pública, a la prensa especializada, las tipologías de las informalidades que hay en el país. Esa tipología de la informalidad nos va a permitir a establecer políticas públicas diferenciadas para atender cada tipo de informalidad y así avanzar en la formalidad laboral en nuestro querido país. Nada más de mi parte, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su informe, y le damos el uso de la palabra al ministro de Transportes y Comunicaciones, al señor César Sandoval. La palabra, ministro. Muchas gracias, señor Premier. Señores periodistas, buenas tardes. En primer lugar, para informarles de que el día de hoy, desde muy temprano, hemos estado monitoreando, por indicaciones de la señora Presidenta de la República Constitucional, doctora Dina Boluarte, y el señor Premier, para ver cómo se desarrolla este pretendido paro que se ha querido llevar a cabo en la ciudad de Lima y Callao y a nivel nacional. A partir de las 4 de la mañana, donde empieza la movilización de la demanda de pasajeros para irse a sus diferentes labores, estudios o quehaceres del día. Todos se ha iniciado con la normalidad de siempre. A partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, se ha ido normalizando aún más. Si bien es cierto, la oferta ha bajado a un 90% del 100%, y no quiere decir que alguna organización o gremio empresarial formalizado haya parado, de ninguna manera. Se bajó la oferta porque mermó la demanda, y la demanda mermó precisamente por las acciones de seguridad que adoptó el gobierno central con respecto a las clases. Las clases se han suspendido y se han llevado de manera virtual. Y se dio una tolerancia de 2 horas para que cada ciudadano pueda llegar a su centro de labores. En el transcurso del día tenemos el reporte de que se ha normalizado el transporte normalmente, como todos los días, con las indicaciones que acabo de exponer. Bueno, estamos hasta hoy en un 90-70, ¿no? Seguramente para algunas horas esto estará normal, tanto en Lima y Callao como en todas las regiones. El día de ayer, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, habiendo tenido conversaciones permanentes, mesas de trabajo constantes con los gremios transportistas, ya sabíamos que la decisión era darle tranquilidad, seguir trabajando, no detenerse por el desarrollo del país. Y entonces hemos sacado un comunicado desde el día de ayer, y eso se ha mantenido y se mantiene firme hasta hoy.
Ayer por la mañana me trasladé al Cusco, también tuve contacto con los dirigentes y ya desde ahí estábamos nosotros sabiendo cómo se desarrollaba el transporte interprovincial en el sur y teníamos reporte del centro y del norte. Y todo se estaba llevando dentro de lo normal porque nunca hemos dejado de dialogar. En el Cusco, aprovechando esta conferencia de prensa, mi presencia obedece porque fui a inaugurar la obra de conservación y mantenimiento de la carretera Senca-Cusco, que tiene una longitud de 14 kilómetros por un costo de 120 millones, de los cuales el Ministerio de Transporte ha transferido 40 millones al gobierno regional. Luego nos hemos trasladado a los valles sagrados del Cusco también, para inaugurar otro mejoramiento vial de carretera por 282 kilómetros. ¿Por qué? Porque inicia del Cusco, pasa por Urubamba, Chincheros y llega hasta Santa María. Esa obra está valorizada en 156 millones de soles. Luego hemos ido a supervisar, como aquí lo dijimos, en su oportunidad, fuimos a supervisar el nuevo aeropuerto internacional de Chincheros, que está avanzado en 32%, está concluyendo su primer componente y al 31 de diciembre del 2026 concluye con su segundo componente. Es una grandiosa obra que le abre las puertas al mundo y, como se dice, el Cusco es el ombligo del mundo. Dicho esto, les agradezco por su atención, señor Premier, es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias, señor ministro, también por su intervención, y le damos el uso de la palabra al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del señor Duris Wittenbury. Ministro, con el uso de la palabra. Gracias, Premier. Como todos sabemos, el Perú está dentro del anillo de fuego que recorre a través de una herradura en el Pacífico de aproximadamente 40.000 kilómetros y por lo tanto somos considerado un país sísmico. En ese sentido, en lo que va del año hemos tenido 401 sismos, que esto representa el 48% de los sismos que se produjeron en el año 2021, que es una cifra bastante significativa. El día domingo tuvimos un sismo de 6.1 grados y bueno, se tuvo cierto nivel de afectación. Ustedes, la prensa, ha informado adecuadamente sobre una prospección de lo que podría ser un sismo de mayor intensidad. Estamos hablando de un sismo de niveles de 8.8 que en cualquier momento podría ocurrir en la costa de nuestro país. Cuando suceden este tipo de sismos que son de gran escala, porque el sismo del día domingo ha sido, todos lo hemos sentido fuerte, la tierra se sacudió de manera intensa, pero cuando suceden este tipo de sismos y van incrementando en la escala, el incremento y el impacto es exponencial. Sería más de 100, muchísimo más intenso un sismo de 8.8, que podríamos llegar a un nivel de afectación en las viviendas a un nivel denominado nivel 5, donde estaríamos hablando de aproximadamente 350.000 viviendas que se verían afectadas aproximadamente en un 85% de las mismas. Los distritos que por la naturaleza de sus suelos, que no son tan estables, son los siguientes: Ventanilla, Callao Antiguo, Puente Piedra, Los Olivos, Rímac,
San Juan del Lurigancho, ATE Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Vía El Salvador y el centro de Lima y Barrios Altos, por la naturaleza de sus edificaciones, que son bastante antiguas. Respecto a este sismo que ha sucedido, el Ministerio de Vivienda, de manera preventiva, está convocando esta semana que viene a reuniones con los alcaldes de todo Lima, Callao. Inicialmente se les va a convocar por cada uno de los conos para poder llevar a cabo mesas de trabajo con la finalidad no solamente de capacitarlos, porque acá algo es muy importante y que ustedes también lo han informado adecuadamente. Arriba del 60% de las edificaciones de las viviendas en Lima son autoconstrucción. La muerte lamentable que tuvimos de una persona fue precisamente por la caída de un muro de una vivienda autoconstruida. Estaban construyendo un cuarto piso y un muro que no tenía una viga de amarre. Con el movimiento telúrico se desprendió, cayó y lo impactó letalmente al ciudadano. Nuevamente regreso, van a ser convocadas todas las municipalidades, no solamente para brindarles capacitación, sino para poder iniciar un trabajo con ellos. Cabe indicar, es muy importante indicar, de que la responsabilidad de la aplicación de la Ley 29090, que es la ley que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, es de entera responsabilidad de las municipalidades. Pero nosotros somos conscientes de que, siendo el número de construcciones informales de manera empírica, es necesario iniciar un proceso de capacitación y de apoyo no solamente a las autoridades, sino llegar hasta los maestros de obra para poder brindar capacitación. En ese sentido, les comparto a ustedes, el Ministerio de Vivienda ha confirmado un convenio con la Agencia de Cooperación Suiza a finales del año pasado, el cual nos va a permitir fortalecer el mejoramiento, la asistencia y el reforzamiento para la vulnerabilidad sísmica. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a buscar? Garantizar que establecimientos y viviendas sean espacios seguros. Este trabajo nos va a llevar aproximadamente un mes realizarlo con todos los alcaldes y con la ciudadanía en general. Eso es todo en cuanto tengo que informar, estimado Premier. Muchas gracias, señor ministro. Bien, habiendo terminado los informes de los sectores, podemos empezar con las preguntas de los señores periodistas. Gracias, Premier. Primera pregunta de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Buenas tardes, señor Premier, señores ministros, colegas y a todo el país que no ve a través de los medios de comunicación a esta hora de la tarde. Si bien nuestra Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes, no por ello podemos asistir a este enfrentamiento que ocurre, por ejemplo, entre la Junta Nacional de Justicia, señor Premier, y el Ministerio Público. Sucede como lo que acaba de señalar el anterior ministro de Vivienda, que señala, por ejemplo, que las municipalidades conceden los permisos para la construcción, conceden los permisos para la edificación de terreno, y en el Perú hacen 50, 100 bandidos lo que quieren. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo ante esta situación del Ministerio Público, o de la Junta Nacional de Justicia con el Ministerio Público, para que una anterior fiscal de la Nación, que era presidenta del mismo, pueda volver, teniendo en cuenta de que esto ya estaba judicializado y había antecedentes de negación por la propia Junta Nacional de Justicia, para oralizar y ver ese tema ya que estaba zanjado? Esto es una señal que no aterriza muy bien con la política que debe generar un gobierno que aspira a cumplir el mismo. Esa es una pregunta, señor Premier, que quisiéramos tener
prístinamente y meridianamente una respuesta objetiva de ustedes. Gracias. La posición del Ejecutivo es y será siempre única. La defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto a la Constitución. En el Ejecutivo no vamos a tomar partido por uno o por otro, no vamos a decir que a este le corresponde, no vamos a opinar, nosotros no vamos a atizar este enfrentamiento para generar más discusión o politizar esta situación. Esto no es correcto. Las instituciones no estamos aquí para enfrentarnos y mucho menos para generar más enfrentamiento entre las instituciones y sus titulares. Por eso que yo he mencionado al inicio de mi intervención que existe en el marco de la ley el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia y considero pertinente ofrecer que en este marco en el que participan los titulares del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, el Defensor del Pueblo, incluso está el Ministro de Justicia como secretario técnico y presidido obviamente por la Presidenta y en la que quien habla como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros es invitado, sería un buen espacio para poder conversar y delimitar de manera muy amable y cordial y sobre todo sin ventilar de manera pública los inconvenientes que se están generalizando. Tal vez se pueda decir de que el Ejecutivo no intervenga, es cierto, no podemos intervenir porque puede interpretarse mal lo que estamos haciendo. Sin embargo, no podemos desconocer que existe un problema en el sistema de justicia. No lo vamos a negar, pero eso no significa que nos vamos a aprovechar para poder atizar más este enfrentamiento. Tampoco vamos a decir que tal o cual persona tenga o no responsabilidades, eso no lo vamos a hacer, pero sí queremos que aunque se pueda establecer o no las responsabilidades, la importancia y el papel de nuestro gobierno es que la institucionalidad quede incólume. Lo que está pasando el día de hoy, lo que estamos viendo es que la ciudadanía ve impertérrita cómo pasan los días y no hay solución a un problema en el que institucionalmente debió haberse existido una solución. Eso afecta la credibilidad en las instituciones, afecta la credibilidad en la democracia y afecta al ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros que cada día cree menos en el sistema de justicia. Por eso que las instituciones se afectan, porque ventilamos estos problemas de manera pública y no encontramos la solución. Esa va a ser la posición del Ejecutivo. Siguiente pregunta de Jessica Merino, de RPP. Buenas tardes, ministros. Buenas tardes. Ya la Junta de Fiscales Supremos ha emitido un comunicado. En el mismo se ratifica la vigencia de la titularidad como fiscal de la Nación de la doctora Delia Espinosa. Eso ya descarta la posibilidad que la doctora Patricia Benavides asuma como titular de esta institución. Ha propuesto un espacio de diálogo desde el Ejecutivo, pero ¿cómo se va a materializar teniendo en cuenta que ya han emitido un pronunciamiento cerrándose a la posibilidad del retorno de la doctora Patricia Benavides? Y bueno, esto plantea pues un nuevo escenario en el Ministerio Público. Una pregunta adicional, por favor, habiendo ocurrido y lo que hemos escuchado en la exposición del ministro de Vivienda, la posición del Ejecutivo con respecto a esta iniciativa legislativa para que se pueda incluir en los teléfonos celulares y que vengan con el chip FM activado, sobre todo en casos de emergencia. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? Hay un cuestionamiento desde afín al decir que esta medida, pues, que busca emplear la radio en los celulares, podría implementar un costo adicional en las tarifas de las empresas teleoperadoras. Las dos consultas nada más, lo escuchamos, teniendo en cuenta, por favor, para que se pueda continuar con las preguntas de mis demás colegas. Gracias. Muy bien, con relación a la primera pregunta, como le acabo de expresar, desde el Ejecutivo no nos vamos a pronunciar sobre las decisiones que las instituciones adopten. Lo que yo he mencionado, que el espacio que el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia está abierto para que las instituciones, si lo consideran conveniente, podamos ventilar juntas y ayudarnos a dar una respuesta satisfactoria entre las instituciones y a la ciudadanía. Con relación a la segunda pregunta, ministro Durich, por favor. Sí, respecto a su pregunta, todavía el Ejecutivo no ha tenido una consulta al respecto, pero en líneas generales, cualquier acción
que sirva a la ciudadanía como un acto de prevención. Nosotros mismos como Ejecutivo estamos desarrollando nuestras propias herramientas, venimos trabajando hace 2 años, así que cualquier iniciativa, bienvenida. A continuación, Vanessa Rubio de Exitosa. Premier, ministros, muy buenas tardes. Vanessa de Exitosa. Mi consulta va en relación a la decisión que ha tomado la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que ha aprobado un informe final que recomienda evaluar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por el caso cirugías, algo que ya viene desde hace muchos meses y que ha en las últimas semanas revelado que la presidenta habría estado internada durante 3 días, desde el 28 al 30 de junio del 2023, para una cirugía estética y no para una cirugía funcional, como ella ha declarado. ¿Cuál es la postura en este caso del Ejecutivo? Porque esta vez sí es un tema que les compete, hablándose de la presidenta, ¿no?, la mandataria del país. Bien, yo voy a intentar una respuesta, porque no se olvide que como este es un asunto que compete a la esfera de la presunta responsabilidad de la señora presidenta, en la que, por cierto, consideramos que hay un exceso sobre ella. Sin embargo, desde el punto de vista del Ejecutivo, y habiendo un documento público por parte de una comisión del Congreso, es pertinente tener en cuenta lo siguiente. Este es un informe que la Comisión de Fiscalización, cuyo presidente ha tenido una posición que para todos es clara, es una posición en contra de la señora presidenta, y ha considerado incluso algún tipo de opinión anticipada en contra de la señora presidenta. Pero si nosotros observamos cómo se da el contexto del inicio de esta investigación, ustedes recordarán que esta investigación se dio en el marco de una citación a un ex premier, quien fue citado por un tema en el que se le acusaba, y no lo voy a mencionar para que no se crea que estoy acusando a nadie aquí, y que curiosamente este tema se convirtió luego en una aparente noticia que generó luego la investigación por parte de la Fiscalía. Y aquí nuestra primera preocupación, porque si estamos hablando de un documento en el cual, o estamos hablando de una política de fiscalización, entonces, ¿dónde quedó la tarea de fiscalización justamente de dicha comisión cuando cita para una investigación por un determinado hecho y luego este hecho desaparece del plano de la investigación? Es una primera preocupación. No he podido tener conocimiento, pero sí he escuchado en los medios de comunicación rápidamente las conclusiones. Y muchas de las conclusiones, si ustedes comprenderán, están relacionadas con aspectos en los cuales ya, incluso en la actualidad, carece de objeto pronunciarse. El hecho de, por ejemplo, poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación estos hechos para que actúe, tiene en la vida práctica un valor nulo, porque ya la Fiscalía ya ha presentado una denuncia. En segundo lugar, hay que entender que esta comisión no tiene facultades de comisión investigadora y por lo tanto sus recomendaciones también no tienen valor en la esfera judicial, no son vinculantes. Y bueno, podríamos referirnos a muchos de estos temas y es evidente que en el marco de una comisión política las decisiones siempre serán políticas. Asumimos, sin embargo, que esto es parte del juego democrático, asumir que un congresista, un determinado de congresistas, tengan que expresarse en contra del gobierno, y consideramos que de esa perspectiva que aceptamos en este juego político las posiciones incluso de aquellos que no coinciden con nosotros. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Julio Caiguari de Radio Nacional. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministros presentes. Mi pregunta va para el ministro Wittenbury. Con respecto a que muchas viviendas afectadas se encuentran en las zonas altas de los distritos y también con mucha informalidad, ¿cuál sería el plan en concreto de su sector para reducir el riesgo en estos asentamientos humanos expuestos a sismos? Y asimismo, ¿qué alternativas podrían plantear para que estas familias de bajos recursos puedan acceder a una asesoría técnica o tal vez a materiales seguros sin elevar sus costos? Muchas gracias. Gracias. Hay medidas a corto plazo y a largo plazo. No olvidemos que gran parte de la ciudadanía vive en estos lugares, todos lo vemos a diario,
muchos de nosotros vivimos también en estos lugares. Entonces, como mencioné, a corto plazo vamos a desarrollar actividades de reforzamiento, se va a evaluar, trabajar inclusive en el desarrollo e implementación de un bono para reforzamiento de viviendas que han sido edificadas con autoconstrucción, pero esa no puede ser la solución definitiva. La solución definitiva es desarrollar polos habitacionales que no sean ciudades dormitorio, sino polos de desarrollo integral, y en eso estamos. No solamente, acuérdense ustedes que nosotros tenemos los programas de vivienda social. El día de ayer hemos presentado la nueva vivienda de interés social que llega hasta 50 metros cuadrados. Es decir, es la vivienda formal. En los últimos años hemos construido más de 80.000 viviendas. Y por ahí va la solución, llevar a nuestros conciudadanos a la vivienda formal. Siguiente pregunta de Ángel Flores de Willax. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Acerca del pacto 0.2, que es para la lucha contra el crimen organizado transnacional, quería saber si, bueno, ha empezado esta semana, si por ahí se puede tomar como estrategia a otros países que seguramente están más adelantados con respecto a la lucha justamente entre los criminales, y si hay novedades con respecto al tema del monstruo criminal que está buscado por la justicia peruana, si se ha tocado, si ven probable que las estrategias también, reitero, de estos países puedan servir en la ayuda para capturar a los cabecillas que tanto mal le hacen al país. El pacto es un programa de la Unión Europea que ha sido creado con el propósito de integrar a todos los países con relación a un modelo de criminalidad que no era común en los países. Me refiero al crimen organizado transnacional. El diagnóstico que hacen tanto en los países europeos como los países aquí en América es que, a diferencia del crimen tradicional, que es regional, en el que las pruebas del delito, los bienes del delito, las personas que actúan, las bandas criminales, el dinero, se concentran en un solo lugar y particularmente en el país. Entonces, este tipo de crimen es un tipo de crimen que en todos los países ha resultado siendo, yo lo llamo, póngale entre comillas, tradicional. Lo que ha pasado es que las bandas criminales han evolucionado. Entonces tienen una sede, un país en el que actúan, otro lugar donde tienen el dinero, otro donde cometen el delito, otro donde están las armas, otro donde existen unos socios, y en general entonces es más difícil utilizar los mecanismos internacionales para poder perseguir el delito. Y encima, como ustedes sabrán, para poder incluso dictar órdenes que escapan a la jurisdicción, porque de repente la persona está en otro delito, pero se cometen a través de bandas locales, entonces se tiene que utilizar los mecanismos de la extradición, que son engorrosísimos, demoran mucho tiempo, ponen en peligro incluso la libertad, pueden generar que estas personas queden impunes, salgan a través de los subterfugios legales, es decir, entonces el pacto fue justamente orientado, y nos orienta a todos los países, a que en una visión global de las cosas, podamos obtener resultados todos los países en esta lucha. Eso es lo que pasa, porque lo que vemos ahora en el país, lo que vemos en nuestro país, es igual de lo que pasa en Europa, lo que pasa en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Guatemala. Ayer hemos tenido, en estos días hemos tenido reuniones bilaterales con varios países e incluso nos comentan situaciones mucho más difíciles que las que tenemos en el Perú, porque nosotros tenemos una respuesta inmediata, una Policía Nacional muy profesional que está enfrentando de manera frontal y muy rápida también estos problemas que se presentan.
Y sí, en efecto, estamos encontrando cada día más respuestas. Por ejemplo, ya no se usa el dinero, se usa el Bitcoin, la moneda electrónica. O sea, hay muchas formas en cuales se evade el control normal. Aquí en el Perú nosotros, por ejemplo, estamos utilizando el uso de la unidad de inteligencia financiera. Yo lo mencioné incluso en una anterior reunión en la que la unidad de inteligencia financiera ha podido identificar casi 3.000 millones de soles, 3.000 millones de soles como operaciones sospechosas que han sido comunicadas a la Fiscalía. Y la Fiscalía los tiene allí hace 2 años y todavía no inicia las investigaciones para determinar los responsables y sobre todo para captar el dinero. Yo por eso me permito exhortar a la Fiscalía que haga un esfuerzo, porque parte de eso va a permitir capturar e identificar a los criminales y sobre todo que ese dinero retorne al Estado y no permanezca en el ámbito, ¿no?, del ámbito privado donde contamina el ambiente económico. Así es que sí, efectivamente, el pacto es una excelente reunión. Lima es la sede. En el Ministerio de Justicia, cuando tuve la oportunidad, hice las coordinaciones y realmente la Unión Europea y los países nos han atendido, nos han privilegiado con esta reunión que hoy se reúne, mañana debe estar terminando, y cuyas conclusiones son realmente muy, muy importantes y valederas tanto para el Perú como para otros países de la región. Siguiente pregunta de Catherine Ayarza, de Epicentro. ¿Qué tal, ministros? Muy buenas tardes. Yo quería consultarles sobre la iniciativa legislativa del congresista Muñante que busca sancionar con hasta 6 años de cárcel las denuncias falsas por violencia familiar. Si se llegase a aprobar esta norma, ¿la observaría el Ejecutivo, teniendo en cuenta que existen muchísimas víctimas que, a pesar de contar con pruebas, no pueden terminar sus procesos porque sus exparejas o agresores las denuncian incansablemente para impedir ser procesados? Este mecanismo es conocido como acoso judicial. Quisiera saber qué opinan al respecto, dado que no vemos a la ministra de la Mujer, que ha sido cuestionada en un dominical. Me gustaría saber la opinión del Premier y exministro de Justicia. Bien, con relación a lo que usted menciona, entiendo que es un proyecto de ley. Yo personalmente no tengo conocimiento de ello. Yo lo que le puedo asegurar es que apenas tengamos conocimiento, es más, apenas salga de la reunión voy a preguntar sobre la norma y en su momento daremos la opinión que corresponda o el ministro de Justicia saldrá a hacer sus comentarios. Última pregunta de Pablo Francia, de TV Perú. ¿Qué tal, ministros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Consultarle respecto a lo que ha ocurrido en la Comisión de Fiscalización. Usted comenta que ha habido situaciones de exceso por parte de esta comisión presidida por el congresista Juan Burgos. Si nos podría puntualizar exactamente qué tipos de excesos o las situaciones, ¿no? Y también comentó que respecto al último sismo han detectado algunos problemas, han identificado problemas y que van a ser corregidos. De repente que nos pueda detallar un poco más qué tipo de problemas se han detectado en esta inspección que se realizó el domingo. Gracias. Bien, con relación al informe de la Comisión de Fiscalización, yo le mencioné, no he tenido la oportunidad de poder leerlo o revisarlo. Yo he escuchado, tal como usted, lo que están en los medios de comunicación, rápidamente he escuchado algunas de las recomendaciones o conclusiones, creo que son esas las que he escuchado, y me he permitido también hacer algunas aproximaciones de respuesta. Sin embargo, lo que yo considero es que no hay que olvidar, y a eso me refería, que la Comisión de Fiscalización emite un informe que es una comisión política, y desde esa perspectiva hay algunas de sus recomendaciones que incluso ya no tienen efecto inmediato, que es lo que yo también he dicho. Y entiendo que entonces, bajo la perspectiva de ser una comisión política, nosotros asumimos que esta comisión pues tiene un propósito y consideramos que parte del juego democrático entender las intenciones de los, ¿no?, que quienes no están en favor o no están en la línea del gobierno. Con relación a lo que hemos detectado, efectivamente, mire, nosotros, la presidenta de la República, apenas se produjo ese sismo de 6.1 grados, inmediatamente nos dirigimos al COE. Tanto la presidenta como quien habla, el ministro de Defensa, el ministro de Interior, llegamos inmediato y dispusimos las acciones. Cuando, por ejemplo, quisimos coordinar con nuestros pares de defensa civil, no estaban a disposición en ciertas áreas. Me refiero
en el Callao y en otras áreas, ¿no? Entonces, y después se fueron incorporando. Entonces, aquí hay una cuestión de coordinación con ciertas áreas. Entonces, nosotros nos preguntamos qué pasaría si esto ocurriera, por ejemplo, en otras áreas. Entonces, lo que hemos dispuesto es que todas las áreas de coordinación de defensa civil tienen que estar en permanente contacto. Hay que establecer retenes, hay que establecer personas que sean responsables, sea día del padre, domingo, feriado, día o noche. Tenemos que estar atentos. La responsabilidad del Ejecutivo, felizmente, el COEN sí está funcionando permanentemente las 24 horas, pero necesitamos también que nuestros pares, que son en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales y en general la ciudadanía, esté conectada también con los reportes que desde el Ejecutivo vamos a enviar. Bien. Una última pregunta, Muy Premier. bien, claro. De Marice Vegas, de la ¿Qué tal, Premier? Buenas tardes, ministros todos. La consulta es respecto a los colegios que han sido declarados inhabitables precisamente a raíz del sismo del último domingo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos centros educativos y con el alumnado, ¿no?, que han sido mandados a la virtualidad? Y finalmente, el tema del sistema de detección de alarmas, el SASPE. ¿Qué es lo que se ha avanzado en los últimos 4 años? Porque hace 4 años, en el 2021, se instaló esta primera sirena en un parque en Lince. 4 años, ¿cuál ha sido el avance? En relación a la primera preocupación, en efecto, hemos dispuesto con Defensa Civil y también con las áreas de gestión de riesgos y de desastres que se haga una evaluación. Este informe ya debe estar terminado. Vamos a evaluar todas las áreas, incluso hoy día se nos ha presentado un informe de varias de las áreas que son patrimonio arquitectónico, histórico, en general. Todavía se está evaluando, felizmente para suerte, bueno, en realidad es una suerte divina, por decirlo así, es que no ha sido de mayor efecto, pero eso no significa que nosotros no hayamos efectuado las acciones, tanto el día como las acciones posteriores. Con relación a lo que usted menciona, el señor Ministro de Defensa hará uso de la palabra. Como lo mencionó el Premier, el sismo que hemos sufrido el último domingo, creo que es una buena muestra de cómo estamos y de lo que tenemos que hacer para mejorar la respuesta. Referente al SASPE, que es un sistema que se viene implementando, tiene una serie de fases. El día de hoy, el gerente general del Instituto Nacional de Defensa Civil ha informado al Consejo de Ministros sobre el avance de este proyecto, que contempla la instalación de 114 bocinas a lo largo de todo el litoral. Pero también surge la interrogante, y eso fue motivo de consulta, de que si esas 114 bocinas que van a, digamos, a funcionar cuando se genere un sismo de 6 a más de intensidad, si va a ser suficiente para la población. La respuesta fue que no, que esto necesita un fortalecimiento de los diferentes distritos para que pueda replicarse y pueda ser más efectivo. Yo creo que también quedó demostrado, y esto creo es importante, hay que ser transparente con la ciudadanía, hay ajustes que se tienen que hacer. Por ejemplo, se detectó una descoordinación entre el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Instituto Geofísico del Perú, IGP. Eso dispuso el Premier que inmediatamente el día de hoy se solucione para poder actuar de manera más coordinada. Y acá creo que es necesario hacer un llamado hacia todas las entidades científicas que tienen que ver en la gestión de riesgos y desastres para funcionar de manera más profesional y más articulada. Pero además es importante en los diferentes niveles de gobierno, particularmente gobiernos locales y regionales, para que el sistema tenga, digamos, mayor efectividad. Y también un llamado a la población, porque es importante, porque la primera respuesta es al interior de los hogares, la reacción que podamos tener y tener en cuenta todas las medidas de prevención que permanentemente son difundidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Para eso son también
importantísimo los simulacros que se realizan, y que creo que eso es importante, porque la primera reacción puede significar salvar una vida. Sí, como le digo, esta fase que he indicado de 114 bocinas a lo largo de la costa, 114 distritos, está previsto a fines de septiembre concluir, pero que eso va a ser una primera fase, y como dije, esto tiene que seguir fortaleciéndose porque la vida de los peruanos nos interesa a todos. Bien, les agradecemos a todos ustedes su presencia y les agradecemos también sus preguntas. Buenas tardes con todos.